Listo, yo creo que podemos ir iniciando. Primero que todo, gracias a todos por asistir a este live de lo nuevo de Crio 9.0. Aquí junto a nosotros está nuestro experto de PTC, Gabriel Valls. Gabriel es ingeniero de diseño industrial, ha trabajado con diseños y gestionando la fabricación de diversos productos, tanto mobiliario, comercial como interiorismo e imagen corporativa. Él comenzó con PTC hace aproximadamente un año y medio como consultor de las soluciones CAD, es decir, CRIO básicamente, y realidad aumentada. Dicho esto, Gabriel, no sé si quieras complementar algo, de pronto te paso a introducir también con nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias, Abraham, y buenos días. Comprobar primero de todo, se me oye bien, espero, y que la pantalla también se ve correctamente. Y en cualquier caso, si hay algún problema de audio, pues no dudéis en decírmelo. Bueno, gracias por la introducción. Sí, yo creo que con ella ya está todo dicho. En cualquier caso, para la presentación de hoy, lo que nos vamos a centrar es en la nueva versión de Creo Parametric, que ha salido recientemente, sería la versión número 9. Cuáles son, bueno, pues algunos aspectos que han mejorado particularmente. Lógicamente no vamos a poder abarcar todas las pequeñas y grandes mejoras que ha habido dentro del programa, porque hablamos, cada vez que hay una nueva versión de Creo que viene lanzada, pues estamos hablando de más de 100 de 100 mejoras de funcionalidades dentro de módulos y extensiones, de la interfaz, en fin, se trata por tanto de algo muy extenso y que no podríamos cubrir en tan solo una hora. Pero vamos a dar un repaso, en cualquier caso, de lo que serían pues algunas de los mayores avances que se han realizado en esta última versión. Comenzaremos, como podemos ver aquí en la agenda, con pues, elementos de usabilidad, productividad, es decir, esas pequeñas acciones, actividades que hacemos, que utilizamos de Creo en todo momento. Estoy hablando realmente de funcionalidades básicas, cómo interactuamos con el programa, ya desde el punto de vista de la interfaz, desde el punto de vista de los procesos para utilizar ciertas herramientas, a medida que modelamos, a medida que hacemos uso de los módulos disponibles. En fin, son las interacciones básicas con el programa, que por tanto hacemos un uso diario y continuado de las mismas, que también tienen mejoras con estas nuevas versiones y tienen un gran impacto al final en el día a día de los usuarios, de los ingenieros, ya que al final, pues, al hacer un uso tan continuado de este tipo de funcionalidades, si las hacemos más eficientes, pues hay un ahorro de tiempo, hay una simplificación del uso de la herramienta. Entonces comenzaremos con una selección de estas pequeñas mejoras. Después pasaremos también uno de los módulos que han obtenido unos avances bastante importantes, que sería Human Factors, también conocido como Mannequin, es decir, todo lo que serían las interacciones con usuarios, con seres humanos, o sea, desde el punto de vista de la ergonomía, el uso de los productos que se diseñan en Creo, cómo predecir, cómo hacer estudios de ergonomía, no solamente de alcance, de comodidad, de acceso a través de espacios o zonas para el mantenimiento, sino también estudios de ergonomía a nivel visual. Tenemos acceso, si estamos diseñando una máquina de grandes dimensiones, a toda la información para el control de la misma, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de aspectos ergonómicos y de uso de interacción del producto vienen cubiertos en la extensión Human Factors. Y pues como ahora veremos, las novedades que aporta Creo 9 son notables. Pasaremos después por otra serie de mejoras, ya sean en el campo de la definición basada en el modelo, y todo lo que sería añadir dimensiones, tolerancias, pero directamente referenciadas en el modelo 3D que estamos diseñando. En esto se basa el MVD, modelo, o sea, la definición basada en el modelo, añadir las informaciones de dimensiones, de tolerancias, de acabados, de información para la fabricación, directamente referenciada al modelo 3D y no simplemente a dibujos, planos técnicos, despieces, etcétera. Pasamos luego a algunas de las opciones, algunos de los módulos más innovadores dentro de Creo.
una de las tecnologías más punteras, como serían el diseño generativo, es decir, la creación autónoma por parte de Creo de un diseño de una pieza para cumplir con ciertos objetivos de diseño. Yo necesito que esta pieza resista ciertas fuerzas, ciertas cargas a las que va a ser sometida. Al mismo tiempo quiero reducir su masa lo máximo posible. Creo puede proponerme una geometría lo más optimizada posible, pero diseñando completamente esa pieza desde cero, pues dando estos objetivos nosotros. Esto sería el diseño generativo. Las mejoras que se incorporan ahora en Creo 9 permiten hacer estudios todavía más avanzados y obtener piezas de una calidad todavía mayor. Y también en el aspecto de la simulación. Como sabemos, Creo Parametric es no es simplemente una herramienta de modelado 3D, va mucho más allá. Es una plataforma de desarrollo de producto, lo cual quiere decir que nos permite abarcar todas las etapas de lo que sería el ciclo de vida de un producto, de todo el proceso, desde la fase inicial de concepto, exploración de ideas, de geometrías, de formas, de requisitos para nuestro producto, pasando por el diseño en detalle, donde ya comenzamos a definir pues, la forma específica, ciertos valores dimensionales, uso de materiales, etcétera, pasando luego a lo mejor, por tanto, por la simulación, como es este el caso, comprobar que lo que estamos haciendo va por el buen camino o verificar, realizar casi un prototipo virtual, ¿no? Para responder a nuestras preguntas acerca de la eficacia, la funcionalidad del producto que estamos diseñando, y para luego terminar con lo que sería el aspecto de materialización del producto, es decir, fabricación, que sería la última etapa previa al uso. Claro está, el producto luego tiene una vida con el uso del mismo. Y este sería, por tanto, el último punto que vamos a tocar aquí, las mejoras dentro de los distintos módulos de fabricación integrados dentro de Creo, ya sea para métodos de fabricación aditiva, una impresión 3D, por ejemplo, o métodos de fabricación sustractiva, ya sea como un mecanizado. Bien, bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con la parte de productividad y todas estas funcionalidades, estas interacciones con el usuario en el día a día que presenta Creo y que por tanto pueden permitir al final un uso muchísimo más eficaz de Creo para realizar las mismas acciones que veníamos a realizar hasta ahora en versiones previas, pues nos requiere un cierto tiempo, ¿no? Podríamos pensar a lo mejor pues, para efectuar una operación booleana o cuando estoy regenerando un modelo que tiene muchísimos componentes en patterns complejos, tardará un cierto tiempo. Bueno, pues con cada una de las nuevas versiones que vienen siendo lanzadas de Creo se optimizan estos procesos y reducimos el tiempo de carga pues, para regenerar un modelo, por ejemplo, o para realizar una misma acción pues, de división de superficies, de uso de operaciones booleanas. Todo esto se ve optimizado. Y esta funcionalidad a la que estoy haciendo alusión en este momento sería una novedad dentro de Creo, es la posibilidad de dividir una superficie, es decir, obtener dentro de una misma superficie otro área, vamos a decir, integrada en la misma, y de nuevo la posibilidad también, por tanto, de a partir de dos superficies que estarían como superpuestas o dentro del mismo plano de superficie, volver a unificarlas en una sola. Esta herramienta, que conceptualmente es bastante sencilla, tiene una gran cantidad de casos de uso. En la siguiente diapositiva nos adentraremos un poco más en unas cuantas ideas que proponemos acerca de la utilidad de la misma y también mostraré una demostración, un ejemplo de uso. Ha habido mejoras también dentro de lo que sería la gestión de la intención del diseño, es decir, a la hora de crear un producto, de definirlo dentro de Creo, pues, siendo una herramienta paramétrica, evidentemente tenemos acceso al árbol del modelo, que ya de por sí nos permite pues, tener una información con respecto a cómo ha sido construida esta geometría, con qué funciones ha sido creada, podemos comprobarlas, podemos editarlas, etcétera. El tema es también que en algunos modelos más complejos, o si nosotros hemos recibido un diseño pues, que no hemos realizado nosotros mismos, es importante también ser capaces, claro está, de comprender exactamente cuál era la intención del diseñador original de esa pieza
por qué ha sido creada de tal forma, comprender o tener más accesible la información de cuáles son las etapas que han sido utilizadas y seguidas y en qué orden para crear esta pieza y esta geometría. Entonces, ya vimos, de hecho, en Creo 8, la anterior versión, una nueva funcionalidad que eran los snapshots, que nos permitía precisamente comprender mejor cómo había sido definida o construida, por ejemplo, una superficie. Los snapshots nos permitían visualizar realmente directamente, tener una representación visual de cómo era una superficie antes de haber sido cortada, por ejemplo, o adaptada a una forma distinta, fusionada e integrada junto con otras superficies, lo cual cuenta ya un poco, nos ayuda a contar mejor la historia de cómo hemos diseñado esto y por qué lo hemos hecho así, cuál ha sido la estrategia a seguir. Bueno, pues en Creo 9, también, en Creo 9, estamos también mejorando todavía más pues, todo lo que son los aspectos ligados a los árboles de modelo, árbol de diseño, que también se integró en la anterior opción, los Design Items Tree sería. Todas estas mejoras nos permiten finalmente, pues exactamente eso, seguir mejor todo lo que sería el workflow, todo el proceso de creación, definición de una geometría. Nos permite crear ahora en Creo 9 grupos personalizados en los que podemos incluir distintas features que hemos utilizado para crear la geometría, clasificarlas, renombrarlas y de esta forma en este árbol nos permite adaptar un poco, crear casi un model tree que esté personalizado, hecho a mano para poder contar mejor aún la historia de cómo hemos creado esto y con qué objetivo, incluso para proyectos más complejos. Mejoras también a nivel del Sketcher, es decir, la herramienta para crear esbozos dentro de Creo, entre ellos una muy importante que sería el escalado automático del primer sketch, del primer esbozo. Si pongo, por ejemplo, en Creo accedemos a la herramienta de esbozo, creamos un rectángulo muy alargado, una longitud mucho mayor que la altura, dibujándolo directamente en el área gráfica. ¿Qué ocurre en cuanto voy a modificar la dimensión de la longitud? Por ejemplo, pues resulta ser 516 en cuanto yo la he dibujado a mano. La adapto, quiero que esa dimensión pase a ser de 40 y lo que ocurría hasta ahora era que, pues claro, se reduce muchísimo esa longitud, se deforma, por tanto, el esbozo que acabamos de realizar. Ahora, con la nueva funcionalidad de autoescalado, cuando introducimos la primera dimensión, lo que ocurre es que cuando yo introduzco esta dimensión de longitud de 40, se va a cambiar la escala, se va a reducir proporcionalmente ese esbozo que yo he hecho de un rectángulo para mantener las proporciones, pero con la dimensión que he definido en esa primera etapa. Esto en el caso del rectángulo, bueno, es un poco redundante, pero si nos imaginamos un esbozo más complejo, pues ayuda a evitar confusión en la información o que empecemos a modificar ese esbozo, las dimensiones para tener las dimensiones que deseamos y que cambie demasiado de aspecto. Luego también, como vamos a ver aquí, herramientas más para comprobar la calidad de los esbozos que estamos realizando. Nos permiten identificar mucho más rápidamente posibles fuentes de errores y de problemas a la hora de construir geometría posteriormente. A partir de un esbozo, pues podemos resaltar, destacar intersecciones. Por ejemplo, aquí esta línea superpuesta a uno de los lados de este rectángulo. Podemos destacarlo y, por tanto, pues, muy rápidamente y visualmente comprobar esto. Intersecciones, etcétera. Bien, volviendo, por tanto, a esta primera funcionalidad de división de superficies, estos serían unos cuantos posibles casos de uso en los que esta función aparentemente sencilla cobra muchísimo valor y significado. Al fin y al cabo, si nosotros tenemos una superficie de origen y somos capaces ahora de dividirla de una forma muy rápida e intuitiva, os voy a mostrar esto en la siguiente diapositiva también, en un ejemplo, esto nos permite definir, pues, por ejemplo, aquí lo vemos, distintos acabados para una misma superficie. Si, por ejemplo, va a tener un acabado superficial distinto en una mitad que en la otra, moleteado, por ejemplo. Superficies de contacto a indicar, o sea, es todo lo que sería relativo a la información ligada a la fabricación o al acabado superficial, tolerancias, etcétera. También
para indicar y para aplicar cargas o fuerzas de una forma muchísimo más precisa y, por tanto, más similar a lo que sería la realidad, ¿no? Si estamos intentando realizar una simulación o un estudio pues también para generar una pieza a través de diseño generativo, tenemos que indicar cuáles serían las condiciones a las que se vería sometida esta pieza que estamos diseñando en el mundo real. ¿Qué cargas vienen a ser aplicadas en esta superficie? Hasta ahora nosotros aplicamos en una cierta superficie definida de esta geometría, pues una fuerza, una carga en una cierta dirección, con una cierta magnitud, pero en la realidad, pues quizás hay una superficie más pequeña que la superficie original, que es en la cual se va a hacer el contacto y se va a aplicar realmente esa fuerza y se va a distribuir. Entonces, esta división de superficies nos permite más fácil definir estas áreas de contacto sobre las cuales aplicar luego con más precisión unas cargas. El lado estético, evidentemente, es también un caso de uso en el cual pensamos inmediatamente. Nosotros tenemos aquí una geometría, dividimos esta superficie en varios sectores, le aplicamos unas apariencias distintas, unos colores e incluso otras superficies creadas a partir de un esbozo con texto o en este caso con números, le cambiamos la apariencia, pues obtenemos elementos estéticos. En fin, también nos permite hacer otras operaciones de una forma mucho más simplificada, mucho más rápida, como por ejemplo pues añadir texto o bueno, algún tipo de dibujo, de símbolo grabado o sobresaliendo de la superficie. Todo esto es lo que nos permite realizar la herramienta de dividir superficies y, de nuevo, deshacer esto que sería unificar superficies. El ejemplo que muestro aquí, por ejemplo, nos permite en una pieza, esta de aquí, cómo se utiliza la nueva herramienta de división de superficies. Bueno, pues simplemente podemos seleccionar un esbozo que teníamos colocado, utilizar la herramienta de división y entonces seleccionar cuál de las dos superficies que tendríamos una vez que se realiza la división, cuál de las dos áreas de esta superficie queríamos conservar como la principal, la que conserva el ID de origen de la superficie inicial. Sería la superficie de fuera, vamos a decir, la más grande, o la que se encuentra en el interior del esbozo. No es tan sencillo como seleccionar este esbozo que tenemos colocado, utilizar la herramienta de división de superficie y ahora tenemos un nuevo área dentro de esta superficie. Con esbozos más complejos, pues también podemos realizar lo mismo. Seleccionamos estas áreas del sketch que queremos utilizar, utilizamos de nuevo la herramienta de división de superficie e incluso, como vemos, se realizaría una proyección para estas otras superficies sobre las cuales vamos a aplicar la herramienta de la misma forma. La idea también, efectivamente, es que cada una de estas superficies divididas pues se les pueda aplicar, como mostrado en la anterior diapositiva también, apariencias distintas, como es este caso. Y el ejemplo del pues, grabados de símbolos, de texto o geometría que sobresalga. Podríamos también incluir un sketch que contiene texto, lo proyectamos sobre una superficie, generamos una división de la superficie y después con modelado flexible podemos simplemente estirar hacia afuera este texto y Creo va a crear automáticamente las superficies laterales que cierran esa geometría. Es un proceso muchísimo más sencillo, muchísimo más rápido que lo que hubiera sido necesario en versiones anteriores para obtener el mismo resultado. De aquí que este tipo de mejoras pues finalmente agilicen mucho el uso diario de la herramienta y nos abran nuevas posibilidades realmente. Bien, dentro de esta misma categoría tenemos también otros elementos que hemos añadido, por ejemplo, un nuevo tipo de curva que podemos definir. Se puede definir una curva geodésica simplemente indicando un punto de origen y una dirección hacia la cual pues, se va a propagar esta curva siguiendo una serie de superficies. Los patterns, elementos de repetición, se ha mejorado también pues, la definición de los mismos, lo cual permite al final, como vemos aquí, disminuir el tiempo de regeneración, o sea, aumentamos
lo que sería la performance de Creo cuando utilizamos este tipo de elementos. Ahora pasaríamos de 48 segundos para regenerar con el tipo de regeneración habitual este modelo con tantísimos elementos a tan solo 2 segundos. De nuevo, un impacto en el uso continuado de la herramienta. Y dentro de lo que sería superficies, ha habido también diversas mejoras. Podemos controlar mejor la definición de curvas, la modificación de lo que sería una curvatura o la aceleración entre las transiciones entre distintas superficies. Ahora se puede controlar mejor a través de puntos de control, interactuando, por tanto, directamente con la geometría. Es mucho más intuitivo. Y también en la herramienta Freestyle, el modelado libre de superficies, se han incorporado unos elementos que serían pinceles. Los pinceles que nos permiten deformar de forma directa áreas de una superficie generada con Freestyle, pues como estamos viendo aquí, se interactúa de una forma mucho más directa, es un enfoque más casi ligado a la escultura, ¿no? Vamos a ser capaces de controlar mucho mejor las modificaciones locales que realizamos en esta superficie con distintos tipos de pinceles que actúan de una forma distinta, tirando de la malla, empujándola, haciendo un nivelado de los distintos puntos, etc. Más mejoras en este caso dentro de lo que serían los conjuntos y la gestión de las assemblies, ¿no? Todo lo que sería la parte de componentes o piezas que es necesario reemplazar o incluso que hay que recuperar ya que se ha perdido uno de los modelos originales dentro de un conjunto. Ahora todo esto ha sido optimizado. Por ejemplo, si necesitamos ahora reemplazar un componente, una pieza dentro de este modelo que vemos aquí, por ejemplo, por un conjunto, un assembly que contiene ese mismo componente, esa misma pieza, el proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más eficaz. Aquí tenemos una serie de tornillos, el del medio está coloreado en rojo, y luego los que están dispuestos alrededor sería un pattern de ese mismo tipo de tornillo, uno de ellos concretamente pintado, vamos, con una apariencia en verde, y otro que tiene de hecho colocada una tuerca en su extremo. Si nosotros ahora queremos reemplazar uno de estos tornillos, por ejemplo, el central, por un conjunto, una assembly que contiene este mismo tornillo, aquí está, sería esta la assembly, que contiene esta pieza de tornillo, lo podemos hacer muy sencillamente. Simplemente lo seleccionamos, lo reemplazamos siguiendo la opción de reemplazar por un conjunto que contiene el modelo y ya habría sido reemplazado. Y de hecho, lo podemos comprobar aquí, y de hecho ha preservado la apariencia que se le había asignado originalmente, sigue siendo de color rojo. También se puede utilizar a nivel del pattern. Vamos a reemplazar todos los tornillos que se encontraban en el pattern por una, como vemos aquí, como hemos hecho, por los conjuntos que contienen esos tornillos. Y a pesar de que lo hemos reemplazado, la tuerca que estaba colocada referenciando a la posición de esos tornillos sigue colocada en la misma posición y el que tenía la apariencia verde la conserva de la misma forma. Vale, componentes que no están, que faltan dentro de un conjunto. Anteriormente, si el nombre del archivo de la pieza que queremos añadir manualmente porque falta en un conjunto es distinto al que tenía originalmente, teníamos un problema. En este caso, se ha mejorado la herramienta de forma que somos capaces de recuperar, reasignar una pieza, un componente que faltaba en un conjunto, a pesar de que el nombre fuera distinto al original. Creo lo trata como si se tratara de un simple cambio de nombre de la pieza y lo incorpora sin más problema al conjunto. Como vemos aquí, la pieza que hemos añadido manualmente, a pesar de que el nombre ha cambiado, como se ve, lo reconoce como un componente que se ha reemplazado aquí y se ha añadido. Y los problemas que nos estaba dando este conjunto, ya que faltaba esa pieza, pues han desaparecido. Bueno, pues esto sería entonces una selección al menos de unas
mejoras dentro de lo que serían funcionalidades básicas, no específicas de ningún módulo o herramienta concreta, ¿no?, dentro de Creo. Hay, desde luego, muchísimas más que permiten al final hacer de Creo una herramienta pues todavía más sencilla, de tener una interfaz más clara, una navegación más clara, reducir el tiempo para pues acceder a las mismas herramientas y ponerlas en uso. Pero esta sería pues una selección de algunas de ellas. Pasamos ahora a lo que serían las novedades dentro de algunos módulos específicos. Como he introducido al principio, Human Factors es esta extensión de Creo que nos permite, bueno, pues comprobar y hacer estudios con todo lo relacionado con la interacción entre el producto, la máquina, la pieza que estemos diseñando y el usuario humano, es decir, los aspectos ergonómicos de uso. Esta herramienta se caracteriza por tener una biblioteca, una biblioteca de personas, de maniquís, muy extensa, es decir, nos permitía seleccionar una persona procedente de una región, de un cierto género, de una cierta complexión, y así comprobar las interacciones humanas y la ergonomía. Ahora lo que nos permite Creo 9 sería la modificación, la personalización de cada uno de estos maniquís que vienen incluidos en la librería de Human Factors. Lo veremos ahora también en una demostración. Esto nos permite realmente realizar estudios para nuestro usuario o nuestros usuarios objetivos, concretamente. Incluso configurar casos extremos de uso pues, para comprobar si seguiría siendo nuestro producto funcional o no. No solamente es la posibilidad de editar el aspecto y las características de esta población de maniquís, digamos, sino que también se han mejorado el manejo de los mismos. Ahora mismo es posible colocar cada uno de los segmentos del cuerpo de uno de los maniquís directamente rotándolo y desplazándolo pues, con el visualizador de movimiento 3D que aparece en Creo, pero que hasta ahora no podía ser utilizado directamente con los maniquís, ya que al fin y al cabo son estructuras muy complejas, con una gran cantidad de articulaciones y de limitaciones en el movimiento, precisamente para ser capaces de imitar las limitaciones del cuerpo humano y las articulaciones. En este caso, se ha mejorado de forma que sea mucho más intuitivo y más rápido adaptar las posturas, macroposturas y microposturas del cuerpo humano directamente. También mejoras en el aspecto de ergonomía visual. Si queremos, en este caso, comprobar que la visualización de pues, un panel de control, como es en este caso, es adecuada desde distintos ángulos, podemos realizar un estudio de ergonomía visual. Esto ya era algo que estaba disponible, pero ahora es posible también anotar las interferencias, es decir, visualizar cuál sería el campo visual después de pasar a través de ciertos obstáculos, pues ¿qué nos quedaría? ¿Sería todavía adecuado o no? La mejor forma de comprender estas mejoras pienso que es viendo un ejemplo directamente en Creo 9. Entonces, para el ejemplo que vamos a seguir, utilizaremos nuestro modelo de motocicleta. Esto es un cliente nuestro, de usuario de Creo Parametric. Concretamente es la marca Triumph de motocicletas, y vamos a utilizar como referencia pues, este modelo de aquí. Entonces, dentro del estudio de la ergonomía de este producto, que evidentemente es muy importante, tenemos que saber si la mayoría de los usuarios de nuestras motos van a poder utilizarla de forma cómoda y de forma segura. Entonces, es muy importante para este tipo de empresa, lógicamente, hacer un buen estudio de la ergonomía y de la interacción con el usuario. Entonces, como vemos aquí, somos capaces ahora de abrir y personalizar todos y cada uno de los segmentos del cuerpo pues, de este maniquí que pertenecía inicialmente a la librería estándar de maniquís de Creo, de Human Factors, pero ahora somos capaces de editarlo y guardarlo como uno de nuestros maniquís personalizados. Y es el que vamos a utilizar en este caso para realizar el estudio.
Bien, pues una vez que lo hemos definido, nos falta colocarlo en su posición. Para ello vamos a recuperarlo dentro de nuestro conjunto de la motocicleta. Lo posicionamos primero en posición sentada y después colocarlo en una posición concreta y mirando hacia una cierta dirección. Esto sería el procedimiento usual pues cuando vamos a utilizar un maniquí dentro de Creo para realizar un estudio de ergonomía. Una vez que hemos hecho esto, lo hemos colocado, tenemos, como no, la habilidad de guardar snapshots, es decir, el estado inicial, por si queremos cambiar de una postura a otra rápidamente. Y lo siguiente sería aplicarle una postura concreta. Tenemos una primera postura inicial que sería entre alguien que está de pie, alguien que está sentado, pero luego tenemos toda una librería de macroposturas y microposturas, que significa, pues, dentro de las posturas sentadas, una persona puede adoptar cierta inclinación, tener más flexionadas las piernas, menos. Esto sería un aspecto de macropostura, ¿no?, del cuerpo. Las microposturas sería más relacionado con cuál es la posición exacta de la mano, está abierta, está cerrada, del pie, más flexionado, menos, hacia adentro, hacia afuera. Tenemos ya una librería de posturas macro y micro disponibles directamente. Y también somos capaces de definir posturas personalizadas que podemos guardar y reutilizar, como sería en este caso. Si somos unos fabricantes de motocicletas, pues vamos a necesitar una postura de alguien sentado en una motocicleta. Y de allí podemos adaptar ya a este modelo concreto, nuestro nuevo modelo de moto, para realizar el estudio. Una de las otras novedades que hay es un estudio de agarre y alcance. Previamente podíamos definir que un maniquí intentara alcanzar un elemento, por ejemplo, el manillar de la moto, y si no lo alcanzaba, no iba a realizar el movimiento. Ahora en Creo 9 sí que va a intentar alcanzar el manillar, aunque no llegue, y nos va a indicar por cuánta distancia no ha podido alcanzarlo, lo cual nos da una información más detallada y nos permite mejorar nuestro diseño. Y como vemos, adaptar las pequeñas posturas de cada uno de los segmentos del cuerpo es más sencillo ahora en Creo, pues con la posibilidad de directamente rotarlo, desplazar. En este caso, hemos visto antes con la mano, la postura del codo, de los hombros. Hemos adaptado la postura general de este individuo para que esté en una postura más natural y más cómoda. Y es lo que estamos comprobando realmente aquí. El uso de este producto que hemos diseñado es adecuado para nuestro usuario objetivo. Adaptamos la postura del hombro. Ahora tiene una posición más relajada, sí. Podemos hacer un estudio de los ángulos de las juntas del cuerpo, de las distintas articulaciones. En fin, nos permite realmente evaluar estos aspectos de ergonomía. Esto sería todo relacionado con el agarre, el alcance, la postura, posición, seguridad de uso, pero también, de nuevo, podría ser interesante analizar si esta moto es adecuada pues, para la conducción en el aspecto visual. No puede interferir los elementos que se encuentran en el salpicadero o en la consola, o el parabrisas, los retrovisores que puedan quizás interferir con la correcta visualización de la carretera. Pues realicemos un estudio de campo visual. Seleccionamos efectivamente la visualización del cono de visión y apuntamos también una visualización de las interferencias. Así realmente comprobamos cuánto está obstruyendo del campo visual de este maniquí pues los elementos como el parabrisas de esta moto. Esto serían, por tanto, las mejoras dentro de Human Factors en Creo 9. Muy bien, pues la siguiente sección de esta presentación sería pues, todo lo que trata de lo que sería el detailing, anotaciones, tolerancias, Model-Based Definition. Las mejoras que hemos destacado aquí serían, por ejemplo, en cuanto a la definición de acabados superficiales dentro de las anotaciones. No solamente ahora es mucho más sencillo y más rápido tanto crear como editar la información relativa a los acabados superficiales, sino que también hemos añadido una nueva galería de símbolos de acabados superficiales, que nos permite completar con mucha mayor precisión pues lo que sería este aspecto de las anotaciones dentro de Creo, los parámetros de
de símbolos también hemos añadido nuevas funcionalidades. De nuevo, la idea es hacer que sea un uso más completo, que se adapte a un mayor número de industrias. La herramienta GD&T Advisor sería realmente esa herramienta que nos permite definir completamente, vamos a decir, acotar completamente una pieza, nos guía en el proceso de añadir tolerancias geométricas para definir completamente la información de fabricación de una pieza. Las mejoras que hay aquí a nivel de uso serían, por ejemplo, si nosotros descubrimos gracias al advisor, precisamente nos indica esta pieza no está completamente definida, faltaría añadir una dimensión en este punto, por ejemplo. Muy bien, pues ya no tenemos que salir de GD&T Advisor para crear esa anotación, esa dimensión, añadirla y volver a entrar en el advisor. Ahora ya podemos crearla directamente sin salir de GD&T Advisor, cual de nuevo hace más sencillo todo el proceso. Y también lo que llamaríamos el cross-highlighting de las anotaciones. Esto viene a ser que en cuanto seleccionamos una anotación directamente en el área gráfica, desde GD&T Advisor, también se va a destacar esa selección dentro del árbol de GD&T Advisor. Y del otro lado también, si seleccionamos el árbol, también se va a seleccionar y se va a destacar la anotación correspondiente en el área gráfica de la ventana. Y una de las mayores mejoras en términos de representación de dibujos 2D, despieces, planos, etcétera, serían lo que son los rayados para indicar secciones y cortes de material. Ahora es mucho más sencillo crear nuestros propios patterns de rayado personalizados. Tenemos muchas más herramientas para crearlos directamente desde Creo. Como vemos aquí, podemos abrir un panel, tener una previsualización, añadir distintos tipos de línea con distintas orientaciones, distintos colores y guardarlos para reutilizarlos con los estándares de nuestra empresa. También es posible, dentro de la librería de rayados estándar de Creo, seleccionar algunos y destacarlos como favoritos. En este caso, tener un acceso rápido a aquellos que vamos a utilizar a menudo. Bueno, pues como venía anunciando al principio, las tecnologías, digamos, más punteras que están integradas, completamente integradas dentro de Creo Parametric, y esto es también un punto muy interesante realmente, Creo como plataforma de desarrollo de producto, tiene que ser capaz de responder a muchos casos de usos distintos, pero la idea es, una vez que hay un usuario que ya está familiarizado con Creo, ¿por qué tendría que utilizar una herramienta distinta para recibir resultados de simulación? Tengo ahora que pasar por un proceso de aprendizaje de otra herramienta para realizar una simulación, un estudio estructural del producto que acabo de diseñar. Esto me requiere de tiempo, me requiere traducir, exportar, vamos a decir, mi modelo 3D creado en Creo para utilizarlo en otra herramienta, lo cual conlleva una pérdida de tiempo, posible pérdida de información también, la geometría que cambia, en fin. Creo tiene disponible todo este tipo de soluciones ya integradas dentro del mismo. O sea, estamos hablando de herramientas de simulación de todo tipo y de diseño generativo, que ya lo he comentado al principio. Entonces, ¿cuáles son, en este caso, las mejoras que se han añadido? Pues prácticamente en todas las soluciones y módulos de simulación que hay disponibles en Creo se han visto también optimizadas o mejoradas en esta última versión. Comenzando, por ejemplo, con Creo Simulation Live, que para quienes no estén familiarizados con la misma, describo rápidamente. Se trata de una herramienta de simulación que nos permite recibir resultados en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? No es simplemente que yo indico los objetivos de mi estudio de simulación y recibo los resultados de forma instantánea. No es solo eso, sino que estos resultados se actualizan en todo momento, incluso si realizamos cambios a la geometría. Esto es una herramienta muy potente al final, porque si nosotros dotamos a un diseñador de este tipo de feedback instantáneo, le permite tomar decisiones mucho más rápidamente, pero también con muchísimo más sentido. Es decir, voy a alterar el espesor
de la pieza que estoy diseñando. ¿Esto afecta a mi diseño? ¿Esto hace que la pieza deje de ser funcional y pueda sufrir una rotura? Tradicionalmente, con la simulación tradicional, puedo definir completamente una simulación, un análisis y recibir unos resultados, comprobarlos, volver atrás al diseño y actuar en consecuencia. Pero esto sí lo tengo que hacer continuamente porque estoy en una etapa inicial, digamos, de diseño en el que estoy explorando distintas vías, distintas formas, distintos materiales, distintas geometrías, puede consumir muchísimo tiempo y ralentizar el proceso. Entonces, con la simulación en tiempo real, con Creo Simulation Live, precisamente tenemos estos resultados constantemente. Y si yo reduzco el espesor de esta pieza, si yo hago un redondeo entre estas dos aristas, se van a actualizar a medida que hago esos cambios los resultados de simulación, lo cual me permite constantemente evaluar si los cambios que estoy realizando van en la buena dirección o no. Pues las mejoras que se han incluido dentro de Creo Simulation Live en Creo 9 serían una muy importante primero, que sería la posibilidad de realizar estudios de multiphysics. Es decir, previamente los estudios que podemos realizar dentro de Creo Simulation Live son estudios de tipo estructural, de tipo térmico, preparación de temperaturas, por ejemplo, de tipo modal o vibraciones, e incluso de fluido. Bueno, pues ahora con la nueva funcionalidad podemos combinar estudios, concretamente los de tipo estructural y térmico, para hacer un análisis o un estudio conjunto de ambos. Cómo viene afectada una pieza según ciertas condiciones, según ciertas cargas, cargas de presión o que actúan sobre ella directamente, y al mismo tiempo combinadas con cargas térmicas. Y también la segunda mejora importante sería en cuanto a los análisis, los estudios con fluidos, con circulación de fluidos. Si tenemos una geometría que incluye estructuras reticulares, es decir, látices de tipo basados en fórmula, pongo un ejemplo, serían los gyroids, vamos a ver esto en un ejemplo más tarde. Esta geometría tan compleja de látiz va a ser incluida en el estudio de fluidos con Creo Simulation Live. Otra herramienta de simulación presente dentro de Creo Parametric sería Creo ANSYS Simulation. Como el nombre indica ya, esto incorpora tecnología de ANSYS, que serían uno de los líderes a nivel mundial de simulación. De hecho, estas dos soluciones incorporan la tecnología de ANSYS directamente en Creo. Bueno, pues la herramienta de Creo ANSYS Simulation, que es una herramienta más al uso, que nos permite hacer estudios más avanzados también de simulación, también ha sido mejorada en el sentido de que ahora podemos utilizar nuevos tipos de cargas para los estudios, los análisis. También se ha automatizado parte del proceso de definición de los estudios de simulación, y incluso la posibilidad de realizar simulación en estructuras que no han sido completamente definidas o limitadas, es decir, parcialmente unconstrained sería la palabra. Flow Analysis, otra herramienta de simulación que concretamente estamos hablando de CFD, es decir, de simulación de fluidos, es un aspecto muy avanzado de simulación, y generalmente las soluciones, herramientas de simulación de fluidos son unas herramientas que suelen ser muy complejas y que están destinadas a su uso por parte de expertos en simulación. En este caso, la herramienta Flow Analysis que está integrada, que está disponible en Creo Parametric, a pesar de ser también muy completa y muy precisa, la idea es que pueda ser utilizada por personas que no son expertos en simulación. Y esto es importante, estamos abriendo la posibilidad de realizar simulación de fluidos a los ingenieros que están realizando los diseños, la fabricación de estas piezas, directamente dentro de una interfaz que ya es conocida por ellos mismos, que es Creo, el entorno de modelado 3D que ya utilizamos. Las mejoras que ha habido en este caso sería que ahora es posible realizar varios proyectos, varios estudios de simulación de fluidos en un mismo modelo de Creo. Previamente solo se podía tener uno definido al mismo tiempo, ahora se pueden tener varios y cambiar entre uno y otro para realizar varios estudios. El proceso de mallado, que suele ser uno de los procesos más complejos cuando estamos hablando de simulación y más de simulación de fluidos,
Y una de las ventajas de Flow Analysis es que precisamente este mallado es completamente automático, lo realiza Creo de forma autónoma. También este proceso de mallado ha sido mejorado. Es decir, que ahora vamos a obtener unos resultados todavía más precisos, una malla de mayor calidad y mucho más estable. Para intercambiadores de calor complejos, como podríamos ver aquí, es usual, digamos, se podrían utilizar este tipo de estructuras reticulares de lattice basados en fórmula, como los que mencionaba previamente. Bueno, pues ahora estas geometrías, estas estructuras tan complejas van a ser tenidas en cuenta en los estudios de simulación de fluidos completamente como sólido, lo cual nos permite pues, ampliar el número de casos que podemos o de escenarios que podemos abarcar para estos estudios. Y también otro ejemplo que mostraré en la demostración en un minuto será la integración de modelado, bueno, de Behavioral Modeling, que es un módulo de Creo, que nos permite hacer estudios basados en el comportamiento, ¿no? O con ciertos objetivos de diseño para nuestros productos. Explicaré esto en la demostración enseguida. Las mejoras en cuanto a diseño generativo también lo mostraré en una demostración. Creo que será más fácil verlo allí directamente, pero ahora se ha incorporado también la posibilidad de realizar un estudio de diseño generativo con un factor de seguridad. Es decir, si nuestro objetivo principal hubiera sido reducir la masa de una pieza, que va a ser creada por Creo de forma autónoma, podemos integrar un factor de seguridad con un cierto valor para que sea tenido en cuenta a la hora de la generación de esta geometría. Bueno, vamos a pasar a la demostración de la parte de Flow Analysis, es decir, simulación de fluidos, una de las mejoras que he mencionado, que sería la posibilidad de integrar esta solución junto con Behavioral Modeling. Entonces, Behavioral Modeling, como estaba diciendo, nos permite hacer un estudio para obtener un resultado preciso con ciertos objetivos de diseño. Por ejemplo, tengo una botella de jabón líquido. Mi objetivo es que el volumen, la capacidad de esa botella sea concretamente 3 litros, pero al mismo tiempo también quiero reducir el uso de plástico para fabricarla. Entonces, voy a hacerla ligeramente más baja, voy a permitir que se ensanche un poco, pero voy a reducir también el espesor de las paredes, manteniendo siempre el volumen de líquido. ¿Bien? Gracias a Behavioral Modeling, es decir, modelado basado en el comportamiento, yo puedo indicarle a Creo cuáles son los valores, las dimensiones, el espesor del material, por ejemplo, o la altura total de la botella, que puede modificar y sobre los que puede actuar, indicándole que mi objetivo es mantener un volumen interno de 3 litros. Entonces, Behavioral Modeling lo que hace es automatizar el proceso de probar a modificar estas dimensiones. Va a probar con una botella ligeramente más baja, ligeramente más ancha, con un espesor menor una vez. El resultado del volumen es tal. Una segunda vez, una tercera vez. Va a ir cambiando poco a poco y nos va encontrando resultados. Entonces, esto que si lo hacemos nosotros a mano puede ser eterno, lógicamente. Y Creo automatiza este proceso y nos permite encontrar resultados muy precisos. Bueno, pues ahora podemos integrar el uso de esta herramienta de Creo junto con la simulación de fluidos, con resultados de simulación. El caso que les presento aquí sería la parte frontal de la moto que hemos visualizado antes, parabrisas. Concretamente nos vamos a centrar. Le podríamos realizar un estudio, una simulación de la circulación del aire, pues, cuando circulamos con la moto, el aire que choca contra este parabrisas, pues cómo se comportaría ese flujo, ¿no?, de aire. Esto sería, por tanto, un estudio de fluido externo. Un fluido que circula por el exterior de la geometría. Nosotros tenemos un estudio aquí definido, una cierta velocidad del aire con respecto a la moto, de 60 millas por hora, y los resultados que nos da la simulación pues serían de ciertas presiones que vienen a ser aplicadas o ejercidas sobre el parabrisas, que obviamente se incrementarían a medida que aumenta la velocidad también. Algunas de las mejoras de la herramienta de Flow Analysis dentro de Creo son también en cuanto al uso. Estos paneles que aparecen aquí con toda la información de visualización y de parámetros para el estudio de análisis de fluido son totalmente nuevos, lo que hace que la navegación
la interfaz, digamos, de utilización de la herramienta sea mucho más intuitiva, más sencilla de utilizar, más visual. Entonces aquí estaríamos viendo unos resultados de simulación de fluidos, flujo externo, cómo impacta contra el parabrisas el aire, cómo se desvía y, por tanto, también cuáles son las presiones resultantes, según la velocidad en este caso. La idea es que ahora nosotros, a lo mejor como diseñadores, nos preocupa que se ejerza una presión demasiado elevada sobre ese parabrisas a ciertas velocidades, y lo cual pueda provocar pues, una rotura, por ejemplo, o pues, una deformación. Entonces, aquí es donde integramos, de hecho, la herramienta de Behavioral Modeling junto con la simulación de fluidos. Podemos indicar como parámetros del estudio la presión que se está ejerciendo sobre ese parabrisas y también el factor a variar, que sería la velocidad. Dependiendo a qué velocidad circula la moto, la presión va a ser mayor. Quiero comprobar cuándo alcanzo la presión que puede provocar un problema en mi parabrisas. Entonces le voy a indicar a Creo que vaya variando la velocidad de esta moto de entre 50 hasta 90 millas por hora y me vaya sacando los resultados de presión que vendrían, que serían ejercidos sobre ese parabrisas. Si esto lo tuviera que hacer a mano, cada uno de estos ciclos de velocidad, y tengo que hacer una simulación de fluidos para cada uno de ellos, puedo tardar muchísimo tiempo, pero Creo me permite rápidamente comprobar de una forma muy visual también, pues cuáles serían estos resultados aquí de simulación. Para una velocidad de 50 alcanzo cierta presión, para una velocidad de 60 otra, y así se va incrementando. Yo ya sé cuál es la presión, porque quizás he realizado una simulación del material previamente, unas ciertas cargas, la presión a la cual me va a provocar un problema aquí, pero quiero saber cuál es la velocidad límite. ¿Está dentro del rango de uso de la moto? Sí, no, bueno, pues aquí lo puedo comprobar enseguida. Esto es la ventaja que nos permite integrar el Behavioral Modeling junto con el modelado, la simulación, perdón, de fluidos. Bueno, y para acabar entonces con una parte de diseño generativo, de nuevo, la herramienta que nos permite que Creo genere de forma autónoma una pieza, una geometría que venga a responder a ciertos objetivos de diseño de forma totalmente automatizada. Esto es tecnología muy puntera. Aquí vamos a recuperar un conjunto que es la estructura de la moto que venimos estudiando en esta presentación y nos vamos a centrar en esta pieza, que sería la que sujeta el reposapiés para pues, el pasajero de la moto. Esta pieza de color rojo. Entonces, en el campo de la automoción, de hecho, y también de aeroespacial, lógicamente, la reducción del peso de las piezas es algo muy importante, sobre todo si, por ejemplo, en automoción pasamos a la parte de competición. Toda reducción de peso es muy importante. Entonces, aquí es donde puede ser también muy útil una herramienta, una funcionalidad como el diseño generativo. Cogemos el diseño de base de esta pieza reposapiés, la estructura de la misma. Lo que queremos ahora es que Creo nos genere una versión optimizada de la misma para que reduzca la masa, o sea, el uso de material de esta pieza al mínimo necesario. Mínimo necesario para que siga siendo funcional, para que aguante pues las fuerzas ejercidas cuando yo voy a apoyar mi pie en esta pieza. Entonces, lo primero que tendremos que definir, lógicamente, serán cuáles son esas fuerzas que van a ser previsiblemente ejercidas cuando se utilice la moto, cuando apoye el pie. Entonces, estamos haciendo, de hecho, uso aquí de la nueva herramienta presentada al principio, de división de superficies, para indicar con ese rectángulo más pequeño la superficie exacta en la cual se va a aplicar una fuerza, unas tensiones. Aquí indicamos, para realizar el estudio de diseño generativo, unos ciertos valores, ¿vale? Vamos a indicar unas ciertas geometrías. La primera, queremos preservar las geometrías que están en color azul, esas partes en color azul que vemos en la pantalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí es donde vamos a atornillar esta pieza a la estructura de la moto, entonces no puede ser alterada por Creo. Le voy a indicar que conserve esa misma forma, ese agujero con ese diámetro y la parte de abajo que es donde va la bisagra, donde
enganchamos el reposapiés, la pieza del reposapiés. También podemos indicarle a Creo ciertas zonas, ciertas geometrías en las que debe evitar generar material, como sería este volumen de color rojo que vemos aquí, porque a lo mejor hay una pieza de la estructura de la moto que tiene que ir colocada allí en medio, va a pasar en esa zona, pues no puede haber material creado dentro de ese área, dentro de ese volumen. Y una vez que hemos definido esto, indicamos las condiciones de uso de la vida real. Vamos a decir, ¿dónde va a estar fijada esta pieza a la estructura de la moto? Bueno, pues será en estos puntos de aquí, con unos tornillos. Entonces vamos a indicar que efectivamente irá fijada en estos puntos. Y luego, cuando vaya a utilizar un usuario esta moto, se va a ejercer una cierta fuerza cuando apoye el pie. Entonces podemos indicar en qué dirección, en qué puntos, en qué áreas se van a ejercer esas fuerzas, que si la pieza no está correctamente diseñada, pues puede provocar una rotura prematura de la misma. Entonces, esta es la información que Creo necesita realmente para comprender cuál va a ser el uso en la vida real de esta pieza. Y después indicamos cuál es nuestro objetivo. ¿Queremos generar la pieza más resistente posible? Puede ser un objetivo, o en este caso queremos reducir el peso de esta pieza todo lo posible, pero también queremos que de todas formas no sea una pieza demasiado frágil. Entonces vamos a incluir, y esto es la novedad en Creo también, 9, un factor de seguridad de 1.6, lo cual nos permite sobredimensionar, digamos, para asegurarnos de que en el uso normal o incluso una sobrecarga posible en el uso diario de esta pieza, pues siga siendo funcional y no presente una rotura, a pesar de que vamos a optimizarla para reducir el peso todo lo posible. Como de costumbre, se pueden añadir también ciertos requisitos ligados a lo mejor al proceso de fabricación que vamos a utilizar, pues para que esta pieza pueda ser fabricada por impresión 3D o mediante un moldeo, incluyéndole un cierto ángulo de desmoldeo, que sea una pieza simétrica. Y una vez que hemos indicado todos estos elementos, empieza la parte de diseño generativo al lanzar el estudio. Lo que vamos a hacer como última comprobación, y esto es también nuevo dentro de Creo 9, sería una simulación inicial en la que nos muestra Creo cuáles serían las áreas en las que se concentran más tensiones, basado en la información que hemos incluido para definir la pieza, y así comprobamos rápidamente que sí, tiene pinta de que lo hemos definido bien, la hemos fijado en los puntos necesarios y hemos aplicado las fuerzas de la forma adecuada. Lanzamos el estudio de diseño generativo y Creo, de forma automática, como vemos, crea material, añade material en aquellos puntos en los que es necesario para que esta pieza sea funcional y en ninguno más, lo cual hace que ahorremos material y, por tanto, se minimice el peso de esta pieza. Comprobamos los resultados de la pieza que hemos obtenido y, de hecho, pues comprobamos que efectivamente está dentro de los rangos previstos. Las tensiones no superan un valor no deseado y los desplazamientos ligados a la deformación no son demasiado elevados. Esta geometría ahora se podría reconstruir, lo cual significa que acabamos con una pieza de geometría completamente sólida que podemos utilizar en Creo como cualquier otra pieza. Si necesito realizar un taladro a través de alguno de los de esta pieza, bueno, es posible realizarlo. Un redondeo entre aristas también es posible. O sea, obtenemos una geometría completamente funcional, un sólido que podemos usar en Creo como con cualquier otra pieza. Y ya para terminar, muy rápidamente, que veo que estoy extendiendo ligeramente el tiempo, algunas de las mejoras dentro de Creo 9 relacionadas con la fabricación. Si hablamos de la parte de fabricación aditiva, es posible ahora definir un tipo de látiz de estructura reticular, que son los látiz de tipo stochastic. Son unas estructuras basadas bueno, es como las estructuras que tenemos en el interior de los huesos realmente. Son unas estructuras reticulares inspiradas en la naturaleza, que la característica que tienen es que son extremadamente resistentes y al mismo tiempo extremadamente ligeros. Es muy útil, por ejemplo, en el campo de los implantes y biomedicina. Ahora podemos definir este tipo tan complejo de estructura reticular, de látiz, a partir de un conjunto de superficies abiertas. No es necesario tener una serie de quilts que esté completamente cerrado para definir un stochastic lattice. También es posible ahora redirigir el fluido dentro de
un látiz basado en fórmula, esto para estudios de intercambiadores de calor, con látices en su interior, pues cómo circula el fluido, podemos muy rápidamente cambiar la dirección de flujo de ese fluido. En términos de mecanizado, se han hecho grandes avances también de Creo 9. Tenemos nuevas herramientas para acabado superficial, hemos añadido más flexibilidad para acabados con máquinas 5 ejes, también con los nuevos tipos de paths que podemos utilizar. Está el acabado 5 ejes geodésico, nos permite aumentar, incrementar la vida útil de la herramienta y reducir también los ciclos de mecanizado, el tiempo de mecanizado. Bueno, esto sería, por tanto, un compendio, una selección de herramientas que se han visto mejoradas, optimizadas en su uso, en el proceso de uso realmente, o incluso que implementan novedades, pues como hemos visto dentro de Creo 9. Me queda agradecerles por su tiempo y la atención en esta hora. Ya cedo la palabra de nuevo a Abraham. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias a ti. La verdad que muy interesante todas estas nuevas funcionalidades de Creo 9. Fue bastante claro. Gracias por la parte demostrativa y no limitarse a lo teórico. En caso tal de que alguien tenga alguna pregunta de manera rápida, podríamos proceder, o en caso contrario, me la pueden hacer llegar al correo. Voy a dejar mis contactos aquí en el chat para que podamos comunicarnos y abordar cualquier consulta de la mano de Gabriel y pues de IAC como tal también. Muchas gracias por su tiempo. Aquí me preguntan, ¿podrían enviar la grabación del webinar? Claro, listo, claro que sí. Entonces aquí estoy dejando mi correo y número de celular en caso tal que quieran contactarse para cualquier requerimiento. Muchas gracias, Gabriel. Muy bueno, como te decía, y espero que tengan un feliz día. Un placer y muy feliz día a ustedes también.